Y amanecimos, no sé si con otro mundo, pero bueno, con un discurso muy contundente del presidente norteamericano en el Congreso de los Estados Unidos. MEGA, Make America Great Again. No solo un slogan, sino que medidas que tienen mucho que ver con, bueno, una enorme guerra económica, comercial, con transformaciones y todo lo que ha planteado. Me resonaba también algunas cosas tan cercanas. Vamos a ver qué nos dice al respecto y qué pudo desgranar de ese discurso y más nuestro querido amigo periodista y escritor Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días desde el mundo complicado en el que vivimos, que no nos deja dormir porque después de escuchar el discurso de la Unión, uno tuvo que entrar a analizar lo que dijo y realmente es preocupante. Puedo decir que es muy preocupante las perspectivas a las que nos enfrentamos en los próximos meses. A ver, ¿por dónde quieres comenzar? Yo me preguntaba ayer, por ejemplo, y arranco preguntándote, bien, aranceles para México y Canadá, los socios naturales, vecinos de los Estados Unidos, 25%, la respuesta que viene desde Canadá y que vendrá también de México. ¿Qué le significa esto a los Estados Unidos y a sus vecinos y al mundo? Entiendo que todo el planteo ayer de Trump, lo dejo enunciado, es lo que alguien denominaría en la vieja política proteccionismo americano a sus empresas, el que quiere que venga, que acá fabrique y nosotros vamos a manejar toda la botonera de los productos, de los servicios, vamos a, bueno, nos importa poco el resto, pero a ver cómo lo entiendes y qué nos puedes decir, Nacho. A ver, en el marco más amplio significa que por tratarse de la principal economía del mundo, todo el sistema de relaciones económicas se trastocó. Se suponía desde los años 90, cuando se hablaba de los dividendos de la paz, que la idea de estabilidad del mundo a través del desarrollo tenía que ver con el libre mercado, es decir, con derribar barreras arancelarias, y de allí nacieron proyectos como la Unión Europea y el Mercosur o los tratados de libre comercio de Estados Unidos. Porque los aranceles son un impuesto. Quizás mucha gente no lo entiende de esa manera. Pero para explicarlo y que no queden dudas, un arancel es un impuesto que yo le pongo a un producto de otro país a la hora de entrar. No lo paga el país que vende, lo paga el importador. Entonces, si Argentina pone aranceles, es el Estado argentino el que los cobra, no los compra tampoco, no se los queda el importador. ¿Con esto qué implica? Implica que los productos se hacen más caros cuando entran, no cuando están siendo enviados. ¿Y por qué es importante esto también? Porque se va a encarecer absolutamente todo, porque a cada arancel que pone Estados Unidos le viene un arancel de represalia. Ya México y Canadá y China anunciaron que van a hacer lo que se llama aranceles en espejo. ¿Sí? Pones 25, yo pongo 25. Te perdí en el audio, Nacho. Te he perdido a ver si te muteaste sin querer, como dicen los chicos, a ver si me estás escuchando. Vamos a ver, estamos con Nacho Montes de Oca, que no me está por el momento pudiendo escuchar, ¿o sí? Eh, tienes que desmutearte, Nacho, nos dicen que por algún motivo Sí, aparece. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, es Un temprano. cablecito que está flojo. El mundo funciona así, Sí, el así como el mundo mundo. funciona flojo. Dele. Entonces, se va a encarecer todo y Argentina, vamos a poner el ejemplo de Argentina. Argentina tenía un promedio de aranceles con Estados Unidos del 3%, ahora se fue al 16%. ¿Por qué? Porque hubo aranceles al aluminio y al acero, que son algunas de las principales producciones de Argentina. Y ahora acaba de anunciar, sin darle la cifra exacta, que va a poner un nuevo arancel a los productos agrícolas, que nosotros no le vendemos tanto. Estados Unidos es nuestro tercer destino Comprador. exportador, Ujú.
y a su vez las exportaciones de agrícolas no están llegando más allá de los 600 millones de dólares. Ujú. Pero aún así, si empezamos a sumar, la presión arancelaria ahora es del 16% A sobre ver, Argentina. quiero tomar un aspecto que mencionaste, Nacho, para hacerlo lo más comprensible posible. Eh, Porque dijiste, los aranceles finalmente hacen que si vamos a poner acá, tengo un vaso, este vaso sale eh, 30 centavos de dólar, en realidad tiene un 25% de arancel, Exacto. ese dinero que hace que se encarezca el costo de este vaso, va a las arcas del Estado y lo paga el consumidor porque Exacto. finalmente le va a salir más caro. ¿Es correcto lo que digo? No solamente es correcto, sino que esconde el segundo gran cambio, y es que se suponía que el Estado se debía ir retirando de la economía Mm. para permitir precisamente el libre mercado. Los aranceles son una intervención brutal en la economía. Es una intervención brutal en los intercambios económicos, pero además está supeditada a la política. Entonces se están politizando las relaciones internacionales. Y es El- interesante que por otro lado Trump planteó, Nacho, que va a reducir los impuestos para la población, ¿eh? Yo escuchaba esto, me recordaba muchas otras cosas que escucho. Dijo por un lado, viene toda esta política arancelaria que estamos en este momento viviendo, pero por otro lado, vamos a reducir los impuestos a la gente. Mira, te lo voy a contar, se llama el efecto lavadora. En Mm. el año 2016, Trump pone un arancel a las importaciones de lavadoras, ¿sí? Así de simpático como suena. ¿Cuál fue el resultado? Se incrementó entre un 20 y un 40%, no solamente el precio de las lavadoras, sino todos los productos vinculados al lavado, desde el jabón hasta las secadoras. Porque además impuso aranceles al aluminio, con lo cual se fue sumando. A ver, para explicar los efectos, al trasladarse ese costo al consumidor, claro, hay cosas que no se producen en el país o que el consumidor sigue prefiriendo comprar afuera. Si te gusta un Rover o te gusta la marca de lechuga mexicana, vas a seguir comprándola con un 25% de impuestos. Esto se traslada a la inflación. Ujú. Es por eso que la presión inflacionaria ha crecido si mal no recuerdo, la cifra del 1,2 al 1,3 mensual, que en Estados Unidos es una barbaridad. Y la Reserva Federal, en consecuencia, esto pasó hace 2 días o un día y medio, acaba de bajar la previsión de crecimiento del PBI de Estados Unidos de 1,5 negativo, o sea, una caída del 1,5 al 2,3%. Es decir, lo que está diciendo es que va a haber un brote inflacionario, porque aparte la Fed, que es la autoridad monetaria, no quiere bajar las tasas de interés porque dice es que nos tenemos que cubrir de la inflación, y además la economía estadounidense va a contraerse. Estas son las consecuencias de los aranceles. No es que el mundo abandonó la política arancelaria y el mercantilismo, que es de allá de la época de 1890, Inglaterra, es viejo, o sea, es una cosa muy vieja. No lo abandonó porque sí, sino porque no funcionaba, porque resultaba en la falta de crecimiento, en la inflación, y además era un motivo de pelea para los países. Y te cierro con esto. A raíz de la intervención arancelaria con China, a quien le puso primero un 10% y ahora anunció otro 10%, la Embajada de China en Estados Unidos acaba de publicar un posteo en X muy, muy simpático, en donde dice que está preparado para una guerra arancelaria o cualquier otro tipo de guerra. Acaba de amenazar con una guerra a Estados Unidos a raíz de los aranceles. Por eso, más allá de la cuestión comercial, Trump se está adentrando en un terreno extremadamente peligroso, porque además en el discurso de ayer insistió y abundó en temas que son extremadamente polémicos, como por ejemplo seguir pidiendo a Dinamarca que le ceda Groenlandia, seguir diciendo que quiere el canal de Panamá, y otras cuestiones como acusar a Canadá, pedirle que se anexione voluntariamente a los Estados Unidos o atacar a México. El nivel de agresividad de Trump, y esto no es
odio tener que hacer este tipo de aclaraciones. Esto no es anti-Trump, esto es un análisis objetivo de la actitud del presidente del país más poderoso del mundo. Si alguien se siente ofendido, lo lamento por su culto político, pero yo soy analista y de relaciones internacionales y no soy analista de personas. No A tengo ver, quiero tomar dos aspectos, Nacho. Yo no soy un especialista en economía, pero solo busco tener sentido común. La inflación o que los productos valgan más, voy a decirlo de esta manera, es un impuesto siempre al consumidor. Finalmente, lo que está de alguna manera planteándose es tomar dinero de el consumidor, no importa, sobre todo norteamericano, con estos aranceles y en otros lugares, donde todo se encarece, el Estado en sus arcas va a tomar ese dinero, lo va a tener y, digamos, de esta manera va a manejar la nueva Exacto, realidad económica, ¿no? exacto. Sacarle Mira, dinero del bolsillo al ciudadano. y siempre digo que no hay que presentar a las personas como locos, ¿sí? Porque si están locos ya tienen suficiente. ¿Cuál es la mentalidad de Trump para pedir los aranceles? Él dice que va a recaudar suficiente dinero como para poder bajar los impuestos internos. Es decir, va a sacar el dinero de los consumidores, del bolsillo de los consumidores para poder bajar los impuestos, lo cual en realidad es un cambio, es un pasamanos, Ujú. porque si te estoy sacando del precio, te estoy aumentando el precio vía inflacionaria y te bajo los impuestos, entonces pagas un poco más acá para pagar un poco menos allá. Ese fue el error principal del mercantilismo, la economía clásica ya lo trató hace 100 años. Estamos 100 años atrasados en el planteo de ayer de Trump o el que viene sosteniendo en estos 44 días de gobierno, pero es lo que hay, o sea, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, principio de realidad, principio de sanidad. Y creo que no sé si era Freud el que decía, eh, la realidad duele, lo que no tiene es remedio. Mm. En esta realidad, en un pie, porque quedan muchos temas para seguir, bueno, hay que decirlo, ¿no? Logró que Zelensky mande la carta, le diga, sí señor, lo que usted diga señor, y estamos dispuestos señor. Digo, esto parecería que está ya casi, casi cerca de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, o digamos, se le impuso a Ucrania las condiciones que acordó Trump con Rusia. Ayer se iba a anunciar la firma del acuerdo, pero en el mensaje de Zelensky había escondido una trampa, porque si Trump puso un circo, le creció un enano y ese enano se llama Zelensky. Había una trampa en el mensaje que le dio. Le dijo, sí, estoy dispuesto a firmar, estoy dispuesto a la paz, y habló del acuerdo de minerales y seguridad. Es decir, al unir los dos términos, le volvió a decir, yo estoy dispuesto a firmar. Pero si hay algo que el pueblo ucraniano necesita, son seguridades. No se tratan, esto nunca se trató de negocios. O quizás para Trump sean negocios. Para Ucrania es una cuestión de supervivencia. O sea que lo que fue a decirle Zelensky es, lamento mucho el incidente que pasó, lo dijo explícitamente, fue un error, estoy dispuesto a firmar, pero le volvió a poner los términos y además, dentro de la carta pública que le envió, le puso una serie de condiciones como el intercambio de prisioneros y una tregua aérea y naval. ¿Y por qué le pidió esto? Hoy Rusia acaba de bombardear de nuevo Ucrania, con misiles Iskander, con misiles S-300, pero sobre todo con casi 200 misiles drones iraníes Shahed. Lo que le está diciendo Zelensky es, yo estoy dispuesto a hacer todo tipo de concesiones, pero si la buena voluntad norteamericana existe, también hay que pedirle a Putin que se da algo y que deje de bombardear a las ciudades ucranianas. De alguna manera, lo que parece una rendición de Zelensky es también una apuesta a decirle, yo estoy dispuesto, pero en algún lugar tiene que haber un gesto suyo y de Putin para que no nos sigamos discutiendo y destruyendo las Me ciudades. parece, Nacho, que después de la reunión donde le dijo que no tenía cartas, hoy yo diría game over, está casi, casi liquidado el partido. Es que uno duda, a ver, es una apreciación analítica la que voy a hacer. Yo tengo muchas dudas que Trump esté planteando una paz.
La paz solamente es posible cuando Rusia se retire de los territorios ucranianos. Eso sería la paz. O que Rusia logre sus objetivos y conquiste Ucrania como se lo planteó desde el primer día. Eso sería la paz. Lo que se negocia es una tregua. Y antes de la tregua se negocia un acuerdo económico. El acuerdo económico no tiene nada que ver con la paz. Y mientras sucede esto, Europa se sigue cohesionando y sigue demostrando que va a seguir apoyando a Ucrania porque no se trata de Ucrania para Europa, sino se trata de su propio futuro y que la defección de Estados Unidos, el haberse salido de ese pacto, negociando directamente con Putin y no negociando con Europa también, implica que hay un riesgo para la seguridad europea que Trump no está prestando atención y en donde Ucrania se encuentra más cercana a Europa, con lo cual tenemos ahí en vistas un divorcio estratégico de los más viejos socios de la Alianza Occidental, que duró 100 años hasta que llegó Trump y la dinamitó. Un mundo nuevo, no cabe duda, y tendremos que seguir analizándolo, Nacho. Como siempre, gracias, y no va a haber pausa, eso te lo aseguro. El mundo es lo que es, y sobre esto cada vez tenemos más y más realidades. Como me dijo alguien en estos días, ¿cuándo vas a descansar? Le dije, será en otro año. En este no va a ser posible. Abrazo grande. Abrazo El grande. periodista y analista, escritor Ignacio Montes de Oca.